Un saludo cordial a todos los que escuchan este audio. Mi nombre es Néstor Díaz y continuaremos con el estudio de las 7 palabras dichas por Cristo en la cruz. En este caso nos enfocaremos en la 5ª palabra que puede ser leída en Juan capítulo 19, versículo 28. Como ustedes recordarán, y lo hemos dicho en las sesiones anteriores, en el drama de la cruz se nos provee una retahíla de escenas conmovedoras. Si la escena de la 3ª palabra nos pinta un retrato tierno y la 4ª palabra uno espeluznante, en la 5ª notamos un cuadro enternecedor. Y esta forma un díptico con la palabra anterior y retratan o completan el cuadro de la cruz. Veamos. En la escena del Calvario descubrimos que nuestro Cristo está colgado. Ha padecido la tortura y en medio del padecimiento perdona a sus enemigos. Además ha sufrido la burla y sin embargo le promete a uno de los ladrones el paraíso. Ha velado por la madre, encomendándola al cuidado de su discípulo amado. Y por último ha clamado al cielo, gritando de angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y de repente, en medio del suplicio, cuando el sol ha oscurecido su rostro, volteándolo para no ver la agonía de su Creador, en ese momento Jesús suspira y dice: tengo sed. ¿Qué implicaciones encontramos nosotros en ese terrible suspiro? Prácticamente aquí encontramos 3 grandes acepciones. Lo primero es que la sed que Jesús siente es una sed física. Claro, Jesús era plenamente hombre y además ha padecido la angustia del martirio, de modo que en su grito tengo sed encontramos una sed física que puede ser explicada en 2 puntos. Primero, se explica a través de la humanidad de Cristo. Verdaderamente Jesús era hombre y como hombre tenía que padecer sed. Esta sed física de Cristo nos habla de su humanidad, de su filiación humana, y nos enseña que verdaderamente Él participó de la naturaleza del hombre, y no solo de la naturaleza humana, sino también de la necesidad que los hombres padecen. Sí, la sed física que Jesús expresa en la cruz es un indicio de su completa humanidad. Pero hay una segunda cuestión. Esta sed también es una evidencia no solo de su humanidad, sino de su sufrimiento. Jesús verdaderamente había caído en una espiral de desangramiento desde su agonía en el huerto, cuando sudó gruesas gotas de sangre, el juicio y sobre todo la flagelación. Así que su cuerpo estaba deshidratado y necesitado ardientemente de hidratación, puesto que la pérdida de sangre genera precisamente deshidratación física y la necesidad de consumo constante de agua. De modo que el tengo sed entonces se convierte en un retrato no solo de la humanidad de Cristo, sino de su angustia física y el dolor de un cuerpo deshidratado por todo el proceso que ha sufrido. De hecho, la palabra griega sed aquí nos lo indica. Diphau es una palabra fuerte que se refiere a una sed angustiante, intensa, una sed que duele, que se sufre. La sed de Cristo era una sed cargada de ansiedad y necesitada de incorporar el líquido perdido ante el desgaste energético que representó la cruz. Sí, la sed de Cristo era una sed física, pero no solamente era una sed
física. Hay una segunda acepción en este grito que debemos observar. Esta segunda acepción nos habla no solo de una sed física, sino también de una sed escritural. El mismo texto lo explica. Para que la escritura se cumpliese. Él dijo, tengo sed. ¿Cuál escritura? Bueno, está haciendo referencia otra vez a un salmo. El Salmo 69, 21, que dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. Cristo estaba inclusive en su hora de mayor necesidad pensando en la escritura. Esto indica, 1, el sometimiento de Cristo. La actitud de Cristo era de alta obediencia. Él tomó en cuenta la palabra en sus últimos momentos. Como dice el autor de Hebreos 5:8, él aprendió obediencia. 2, el cumplimiento profético. Las escrituras se cumplieron en el drama de la cruz, incluso en los detalles más insignificantes. Hay una nota curiosa acá. Cuando él gritó, tengo sed, lo único que encontró para que satisfaciera esta sed amarga fue vinagre mezclado con mirra. En aquella época, las mujeres nobles preparaban un brebaje compuesto de vinagre o mirra, o un vinagre mezclado con mirra, también conocida o entendida como hiel, amarga hiel, para tratar de anestesiar el dolor del crucificado. Jesús lo rechazó al principio en Mateo 27:34 porque deseaba estar plenamente consciente del sufrimiento, pero ahora, ante la angustia final de la sed, para que se cumpla la escritura, entonces grita tengo sed y recibe vinagre como ofrecimiento final. De modo que la garganta reseca de Cristo al final tiene que refrescarse con vinagre mezclado con amarga hiel. Por lo tanto, el Cristo que había rechazado este brebaje para poder sufrir y sentir el padecimiento total del pecado y la agonía que padece, ahora bebe. Y lo hace porque está muy deshidratado. Lo hace porque desea que se cumpla toda la escritura. Y cuando más necesidad de agua tuvo, le dieron a beber vinagre. La tercera acepción es espiritual. No solo tenemos una sed física y una sed escritural, hay una sed espiritual. Y esta última acepción conlleva, en primera instancia, que con esta sed se implica una sed de justicia. Tiene sed de la reivindicación ante aquellos que lo ven como herido de Dios. Y tiene sed de que se cumpla la escritura. Como indica Félix Méndez, en esta sed, Cristo es fuente justa que clama sedienta por lo correcto. Ahora, no solamente implica una sed interna de justicia, también implica los horrores del infierno. Recordando la sed del rico en el Hades, en Lucas 16:24, Jesús grita, tengo sed. Como explica la cueva, en la cruz no solo padece la soledad del condenado, sino también su sed angustiante. Cristo, al gritar tengo sed, verdaderamente está gritando la misma desconsolada petición del rico en el infierno, que Lázaro moje la punta de su dedo en agua, porque estoy atormentado en esta llama. Cristo siente la sed del rico en el Hades. Y si el infierno es la ira de Dios, entonces en la cruz Cristo padece el infierno. Es por esta razón que, como dijimos al principio, que la quinta palabra forma un díptico con la cuarta. Porque si la cuarta nos muestra que Jesús padeció la soledad del infierno, en la quinta nos expresa que padeció la sed del condenado. Y en ese sentido, ambas expresiones deben verse en conjunto porque ambas nos enseñan
la misma realidad. El resumen, entonces, sería el siguiente. Tengo sed implica un Jesús humano que padece una sed angustiante, resultado del sufrimiento de su pasión, pero también un Jesús que cumple toda la profecía, inclusive en sus detalles más insignificantes. Además, un Jesús que siente la sed de que se reivindique su causa. Y por último, un Jesús que sufre los horrores del infierno y padece la sed del condenado. Las aplicaciones aquí entonces son importantes, porque en esta quinta palabra encontramos 3 lecciones de alta pertinencia. Primero, el valor que Jesús debe representar para nosotros. Solo Cristo comprende al hombre, porque solo Él padece una de las necesidades más amplias, la sed. Cristo sufre una sed que duele. No hay un amor tan grande como este. Él padece la sed del condenado y eso le hace precioso para nosotros. En segunda instancia, debemos saber que el tengo sed nos enseña que en cualquier situación debemos tener pendiente la palabra. Así como Jesús tuvo presente las Escrituras en su momento más angustiante, nosotros debemos tomarla en cuenta y aplicarla incluso en nuestra hora más oscura. Finalmente, esta quinta palabra nos enseña a estar confiados en la seguridad que Cristo brinda. Estar reposados en aquel que gritó, tengo sed. Él nos comprende y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos arder con la sed de justicia que caracteriza a sus hijos. En este sentido, podemos concluir haciendo una aplicación evangelística. En Jesús descubrimos la fuente de agua viva. Él se hizo uno con nosotros y sufre toda la ira del Padre, la soledad y sed del infierno. Ahora, todo aquel que en Él cree no tendrá sed jamás. Él sufre la sed para que usted sea saciado. Y en ese punto, el tengo sed deja de ser un grito desesperado y se convierte en un canto de grata esperanza. Que estas palabras, amados hermanos, lleguen a vuestros corazones y que Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.